Hola, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Vicky García y hoy les tengo para ustedes mi super receta de las panquecas de proteína. Voy a darles a ustedes el secreto que tengo yo en super panquecas de proteína, ¿ok? Aquí tengo todos los ingredientes y les voy a explicar paso por paso cómo las hago. Muy fácil de hacer, súper rápido. Yo lo que hago es que, por lo menos para mi niña, lo preparo, ponte un domingo y lo tengo listo ya en la licuadora o lo pongo en un envase y en la mañana, antes de llevarla al colegio, se las hago rapidito. Así que no hay excusa, muchachos. 5 minutos, estas panquecas están listas. Pero esta vez lo voy a hacer paso a paso para que ustedes puedan ver exactamente lo que estoy usando. Ok, primero vamos a utilizar 2 huevitos, ¿verdad? Los voy a poner aquí. Les recomiendo que si quieren las panquecas que sean con carbohidratos, utilicen la avena como la harina principal. Ahora, si quieren las panquecas que sean bajos en carbohidratos, les aconsejo que lo pueden sustituir con harina de almendra. Ahora, si usan la harina de almendra, no utilicen la amarilla del huevo, ¿ok? Porque todo es cuestión de balance. O utilizan la grasa que viene de la almendra o utilizan la grasa que viene del huevo. No les aconsejo que pongan las dos a la misma vez porque ya serían unas panquecas muy altas en grasa, ¿ok? Entonces, hoy les voy a explicar cómo las hago yo normalmente y las hago de harina de avena, ¿ok? Entonces les voy a poner 2 tazas de avena. Lo pongo en la licuadora o pueden utilizar un procesador de comidas, también puede ser. Y este es el segundo huevo, ¿verdad? Como estoy utilizando la harina de avena, voy a utilizar los huevos completos, ¿verdad? Me gusta ponerle algo de fruta. Puede ser, bueno, la banana es mi favorita, pero lo que pueden hacer es que utilizan también fresa. Pueden hacer que ustedes hagan unas panquecas de fresa o de mora o cualquier fruta que a ustedes les guste, hasta de piña. Incluso a veces le pongo también zanahoria, ¿ok? Entonces pueden ser creativos con referente a qué utilizar para darle sabor, ¿ok? Otra cosa que utilizo, que me gusta utilizar, es la harina de peanut butter, pero en polvo. En polvo quiere decir que tiene más baja grasa que el peanut butter normal. Ahora, si estás haciendo una dieta keto, que no te importa con esto de la grasa, porque más bien quieres utilizar más grasa, puedes utilizar el peanut butter en vez del polvo, ¿ok? Para darle una textura gordita a las panquecas, a mí me gusta utilizar la harina del polvo para hornear, pero media cucharadita, no mucho. Entonces aquí tengo una mezcla. Lo que hice fue para que ustedes vean, ya sea más fácil, es la chía, la canela y también utilicé un poquito de clarito en polvo, pero poquitico, es como para darle ese saborcito picantito al final. A mí me encanta. Hay personas que no les gusta, pero le echan un poquitico y le da ese saborcito, ¿ok? Muy importante, la proteína. Vamos a utilizar mi proteína favorita, que vendría siendo la Leaf Body. Puede ser creativo con los sabores, ellos tienen varios sabores. El de canela es muy rico para las panquecas. A mí me gusta el de chocolate, normalmente le hago de chocolate para mi hija, porque a ella le encantan las cosas de chocolate. Entonces lo que hago es que utilizo un serving de proteína en polvo de chocolate. Este chocolate es medio, tiene un sabor de chocolate fuerte y es rico porque sabe como que estuvieras comiéndote un chocolate. Súper rico. Otra cosa que me gusta poner es un syrup que se llama Skinny Syrups, que son 0 calorías, 0 azúcar, nada, no tiene ni siquiera sodio, pero le da un sabor rico. Puedes conseguir en mi Amazon Store varios sabores. Este me gusta porque es de caramelo y da un saborcito rico con el chocolate. O sea, chocolate, caramelo, banana, el peanut butter, imagínense cómo va a quedar espectacular. Entonces le voy a poner un poquitito, normalmente lo hago al ojo, un poquitico nada más. Y nada, ya estamos listos, vamos a licuar esto. A ver, lo que le puse fue un poquitito de leche de almendra, pero me gusta utilizar la que no tiene azúcar, ¿ok? Es nada más para que quede un poquitico más suave, más fácil de cocinar, ¿ok?
Entonces aquí ya tenemos ya la mezcla. Una cosa que les aconsejo, si no la cocinan inmediatamente, la mezcla se va poniendo más gruesa. Entonces pueden añadir un poquitico más de leche de almendra, incluso un poquito de agua, a veces hasta yogur griego, también queda rico así, todo bien espesito. Entonces, dependiendo de cómo lo quieran, si la quieren, como les digo, más gordita, más flaquita, ustedes van haciendo su propia receta con los ingredientes mágicos que les estoy compartiendo con ustedes. Una cosa que también me gusta hacer es ponerle el chocolate chip. Estos chocolate chip están endulzados con stevia, no tiene azúcar artificial. Entonces lo que hago es que le pongo un poquitico nada más, unos 3, 4 por ahí. A mi niña le encanta porque como tiene chocolate, ¿a qué chamo no le gusta con chocolate? Entonces, o incluso a veces agarro el peanut butter y se lo pongo en el medio, es una cucharadita. Y cuando lo cocino, que lo volteo, el peanut butter se derrite y queda espectacular, queda súper rico. Entonces, cuando ya ustedes vean que está como que ya levantándose un poquito, la voltean, como les dije, a fuego medio, ¿okay? No tan alto porque si no quedan muy quemadas por arriba y por dentro queda así como que muy suavecito. Ya las panquecas están listas para servir. Aquí están ya cocinadas. Miren como qué rico queda el chocolate cuando está ya cocinado, como quemadito, pero no está quemado, sino que huele rico. Y las pongo una arriba de la otra. Mira cómo se va derritiendo el chocolate, espectacular. Voy poniéndola una de la otra para que se mantengan calentitas, ¿verdad? A mí particularmente me gusta ponerle peanut butter arriba, porque yo soy de que le pongo peanut butter a todo. A mi niña le gusta con el syrup, entonces les recomiendo que sea sin azúcar. Este es calorie free, no tiene calorías y sabe súper rico, ¿ok? O pueden ser creativos si quieren ponerle un poquito de fresas arriba, unas bananitas cortadas arriba, lo que a ustedes les guste más, en otras palabras. A mí me gusta con peanut butter, ¿ok? Entonces nada, aquí está mi super receta de beef proteína. Vamos a probarla a ver qué tal. Mira cómo están así calentitas y todo. A mí me gusta con café, por supuesto. Quedaron perfectas. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal, dale like y comparte. Los dejo que me voy a comer mi panqueca y nos vemos en la próxima. Chao.